Hermanos, hoy es un día particularmente especial porque nos permite tener este espacio de comunión. Qué precioso cuando los cristianos podemos ser enseñados por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces el consejo de la palabra? Bueno, es importante, ¿sabe por qué? Porque es lo que Dios establece para nuestras vidas. La misma Biblia dice, en una pregunta inquietante, ¿por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿este conocimiento de qué tipo debe ser? Porque hay conocimiento de cosas de aquí del mundo. Y la Biblia dice entonces que es del conocimiento de Dios, de la palabra. ¿Y cómo lo vamos a saber con nuestras Biblias cerradas? De ninguna manera. ¿Y cómo lo vamos a saber si no escuchamos ese consejo oportuno y necesario? Precisamente sobre este tema, hoy traigo de la primera carta escrita a la iglesia en Corinto por parte de Pablo, el capítulo 1 y el verso 18 y subsiguiente, ¿verdad? Que nos hablan precisamente de este mismo tema. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento en el cual nos permites entender tu palabra. Nos permites abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender de una manera correcta lo que tú has dicho, lo que tú nos ordenas que debemos de hacer y en consecuencia la manera en que debemos de comportarnos. Gracias Dios por todo lo que tú haces. Gracias Dios por la forma en que nos permites, aún en este tiempo, tener este contacto necesario. Gracias por nuestros hermanos, gracias por los tiempos de oración, gracias por los tiempos en los cuales nos permites tener esa comunión, no en la forma en que la hemos acostumbrado, pero que ahora podemos tenerla por esos medios que tú también has dejado para honra y gloria de tu nombre. Gracias Dios por eso, gracias por todo lo que haces, gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, gracias por la salvación. Lo hacemos con gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera de manera general, pero muy escueto, recordar que la iglesia en Corinto pertenece geográficamente a Grecia. Además de que pertenece geográficamente a Grecia, es un territorio en ese preciso momento histórico en el cual se desarrolla esta carta. Estamos hablando más o menos del año 55. Esto nos ubica unos 22 años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando de una iglesia naciente, incipiente. Estamos hablando de una región romanizada y una región también muy proclive al pecado, muy proclive a hacer todo lo que ofende a Dios. Y si nos ubicamos correctamente, nos vamos a dar cuenta entonces, igual que hoy, que hay más mundo que no conoce a Dios que mundo conociendo a Dios. Esto nos ubica entonces en una proporción bien reducida. Los cristianos de Corinto no eran muchos, eran más bien personas rodeadas de toda clase de prácticas paganas. Era una iglesia que venía naciendo y algunos lo miraban así como con rareza. Y por eso precisamente cuando Pablo escribe, aquí ya estamos en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz, y me voy a detener ahí un momentito. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el mensaje, lo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué representa él? La esperanza de nosotros de que nuestros pecados han sido perdonados. La esperanza de nosotros de que Él va a regresar. Y la esperanza de nosotros de que Él ha reservado un sitio en el cielo
junto a nuestro Padre Celestial. Entonces la palabra de la cruz es eso, es la representación máxima del sacrificio, de la obra completa, de la obra redentora y salvífica de Cristo Jesús. Y Pablo dice que esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces aquí, ¿a quiénes se refiere? No se está refiriendo al pueblo ya escogido, ya redimido, sino precisamente al resto, al remanente que se pierde. ¿Por qué? Porque para ellos esa palabra de la cruz es locura. Y yo creo que tiene mucho sentido, porque el que se pierde ve de una manera muy diferente lo que nosotros vemos con tanta fe. Y por eso los resultados son completamente diferentes. Porque ellos ven como raro que el día que todo mundo está viendo, por mencionar algo, un partido de fútbol de equipos grandes, nosotros estamos haciendo una cosa diferente y estamos tratando de adorar al Señor, bien sea en el servicio, bien sea apoyando causas y situaciones que necesitan ese necesario apoyo, o haciendo cosas en beneficio de los demás, o poniendo una mirada diferente a lo que ocurre aquí en el mundo. Por eso es que nos ven diferentes y por eso para el que no lo entiende es una locura. Pero a los que se salvan, dice Pablo, esto es, ¿sabe quiénes? Nosotros, los que hemos creído en esa palabra de la cruz, es poder de Dios. Claro, claro que es poder de Dios. Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. A que Él, derramando su sangre y perdiendo su vida, rescatara la nuestra. En el verso 19 dice, pues está escrito. Y aquí Pablo entonces está citando a Isaías del capítulo 29, el verso 14, cuando dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el contexto cuando Isaías también expresa esto, lo que está diciendo es que la sabiduría de este mundo generalmente nos lleva por caminos que nos alejan de Dios. Y esto tiene mucho sentido y tiene mucha lógica, porque la sabiduría humana siempre ha querido rechazar lo que Dios ha hecho. Nunca ha querido aceptar que Dios es el creador del mundo. Eso le causa un gran problema a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo también no ha querido creer en ese poder salvífico de la sangre derramada. Por eso, cuando en aquel momento Isaías lo dice, tiene el mismo sentido, porque el pueblo de Israel no quiere creer, no quiere aceptar. Y por eso hoy Pablo, en este momento, estamos hablando del año más o menos 55, pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es lo que Dios ha hecho. Dios ha permitido aún que esas voces puedan escucharse. Pues ya que en la sabiduría de Dios, y aquí está mencionando uno de los atributos de Dios, su sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No lo conoció porque Él lo descubrió con microscopio, no lo conoció porque Él pudo hacer un escrito en el cual descubrió a Dios. No. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire cómo le llama, la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? No es la forma ni el estilo de hablar ni de exponer la palabra. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Finalmente, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermosa palabra que nos indica entonces
que nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Y al depositarla en Cristo, estamos depositándola en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, obrando en nosotros y para nuestro beneficio. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento de reflexión en el cual hemos podido entender ese hermoso mensaje de la cruz, ese precioso momento en el cual la sangre derramada en la cruz del Calvario posibilitó nuestra salvación. Nos dio el perdón de los pecados. Gracias por eso, Dios. Gracias porque nos has permitido a nosotros entenderlo y participamos de esa locura. Gracias por eso, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.